Muy buenas noches a todas las personas que nos acompañan el día de hoy a través de la página de Facebook CDM PAN Orizaba y a través de la página de YouTube PAN CDM Orizaba. Sean todos ustedes bienvenidos. El día de hoy trataremos el tema de la educación en los tiempos de pandemia del COVID-19. El día de hoy nos van a acompañar 4 panelistas externos que nos hacen el favor de ilustrarnos con el tema. En primer lugar, contamos con la presencia del maestro Jorge Luis Martínez Aguilera, licenciado en Educación y maestro en Educación, Campo Currículo e Innovación Educativa por el Instituto de Estudios Superiores de Educación en Ciudad Lerdo, Durango, y actualmente doctorante del primer semestre en la Universidad Pedagógica de Durango. Director y maestro de la Secretaría de Educación Pública de Coahuila, con experiencia de más de 12 años en el Servicio Federal. Catedrático actualmente en La Salle Saltillo, tutor académico y miembro del Consejo Estatal de Acreditación del Instituto de Desarrollo Docente, Investigación Educativo y Certificador. Líder educativo certificado por la Universidad de Cambridge en Inglaterra y el Tecnológico de Monterrey. Cuenta con diversos diplomados que ha tomado, destacando los más importantes en la Universidad Autónoma de México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Secretaría de Educación Pública y por la Universidad de Madrid, la Pontificia Universidad Católica de Chile y el Centro Nacional de Artes. Es consejero en el Comité Académico de Apoyo a la Evaluación en el Estado de Coahuila. Evaluador del personal con funciones de dirección y supervisión en educación básica hasta el año 2022 por el Instituto Nacional para la Evaluación en la Educación, además de ser miembro del Comité Académico Nacional del Diseño, objeto de dominios, áreas de estructura del examen de acreditación de licenciatura en educación primaria y miembro del Comité de Elaboración de Rúbricas del Portafolio de Evidencias de Ceneval. Sea bienvenido, maestro Jorge Luis Martínez Aguilera. Muchas gracias. Asimismo, contamos, gracias a usted. Asimismo, contamos con la presencia del doctor Vladimir Edgar Méndez Exacarías, quien en su haber profesional cuenta con 3 licenciaturas. Licenciatura en Sociología por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, licenciatura en Pedagogía por la Universidad La Salle, Colegio Benavente, y licenciatura en Educación Primaria por la Universidad Pedagógica Veracruzana. Asimismo, cuenta con 2 maestrías, la primera en Ciencias de la Educación por el Instituto de Estudios Universitarios de Puebla y la segunda en Ingeniería Administrativa por el Instituto de Estudios Universitarios Campus Tehuacán, además de ser doctor en Educación por el Centro de Estudios Avanzados de las Américas. Su experiencia profesional le ha permitido desempeñarse como evaluador certificado hasta el año 2022 por el Centro Nacional de Evaluación de la Educación Superior Ceneval y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación INE. Se ha desempeñado como catedrático del nivel universitario, maestría y doctorado. Es docente de tiempo completo de la Secretaría de Educación Pública, director de nivel primaria y docente de nivel secundaria, formador y evaluador de evaluación ante el Instituto Latinoamericano de la Comunicación, asesor de tesis, conferencista y consultor educativo. Sea usted bienvenido, doctor Vladimir Edgar Méndez Exacarías. Muchas gracias, licenciada. Gracias a usted. Nuestra tercera panelista que nos acompaña es la profesora Elizabeth Adriana Nieto León. Ella es licenciada en Educación Primaria, egresada de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana. Cuenta con estudios de maestría en Educación Básica por la Universidad Pedagógica Veracruzana. Cuenta con 19 años de servicio ante la Secretaría de Educación de Veracruz. Actualmente es directora de la Escuela Primaria Venustiano Carranza de la ciudad de Río Blanco, Veracruz. Es mediador pedagógico de la Universidad Pedagógica Veracruzana y por la Universidad Popular Autónoma de Veracruz. Sea bienvenida, profesora Elizabeth Adriana Nieto León. Gracias, buenas noches a todos. Buenas noches. Nuestro cuarto panelista es el profesor Ángel González Alducin, licenciado en Educación por la Escuela Normal Marta Cristelev,
En el año 2002 ingresó como docente de la Secretaría de Educación en Veracruz y fue designado como coordinador de escuelas primarias nocturnas, cargo que ocupó hasta el año 2017, para volverse a integrar nuevamente como docente. Ha recibido por parte del H Ayuntamiento de Orizaba el reconocimiento en el año 2015 y 2019 por su compromiso social a favor de la educación orizabeña. Actualmente se desempeña como profesor en los turnos matutino y nocturno. Sea usted bienvenido, profesor Ángel González Alducin. Muy buenas noches, Lupita. Es un gusto estar con todos ustedes. Muchas gracias, profesor. El gusto es de nosotros. Iniciando el tema de hoy, que es la educación en tiempo de pandemia del COVID-19, partimos de la premisa de que la educación en México es un mandato constitucional previsto en nuestra Carta Magna en el artículo 3. Asimismo, tenemos en nuestro cuerpo de leyes la Ley General de Educación, que se encontraba vigente a partir del año de 1993, que ha sufrido reformas. En el año 2002, en el periodo del presidente Vicente Fox Quesada, se realizaron una serie de reformas donde establecía que el gasto público tendría que invertir más en educación. Y se establecía que se tenía que anexar o agregar a ese gasto de educación al menos el 8% del Producto Interno Bruto. Posteriormente, esa ley fue reformada y se publicó hace un año en el Diario Oficial de la Federación, ya previéndolo ahora sí como una obligación para las los futuros gobiernos. Me gustaría comenzar con el maestro Jorge Luis Martínez Aguilera, para que nos explique desde su experiencia o nos pudiera comentar acerca de la educación en estos tiempos de pandemia. Y me gustaría iniciar con la primera pregunta. ¿Cuáles considera usted que son las medidas educativas que se están tomando durante esta crisis general? Adelante, profesor Jorge Luis Martínez. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias, licenciada Guadalupe. Saludo con mucho cariño a los demás ponentes. Para contestar la pregunta, yo voy a presentar algunas diapositivas para irme guiando un poco en cuanto a la dinámica que estamos estableciendo tanto los docentes en cualquier estado, en cualquier municipio, en cualquier parte del país. Primero hay que entender lo que platicaba la licenciada en cuanto a la parte de aprender a distancia. Aprender a distancia nos referimos siempre en el ámbito de aprender a aprender. Si bien es cierto, la Secretaría de Educación Pública, acompañada de aquellos héroes o de los héroes que tanto luchan para que tengamos una sociedad justa, que son los maestros, establecemos dinámicas en las que se debe de establecer siempre el interés superior de los niños como principal rector. ¿A qué nos referimos con el interés superior de los niños? Yo traigo esta frase para ir un poquito dinamizando y contextualizando la pregunta que nos hace la licenciada. De cómo convivan los niños dependerá la clase de adultos que lleguen a ser. Los niños no son el futuro de la comunidad humana, los adultos lo somos. Somos el futuro de nuestros niños y niñas, porque ellos serán según vivan con nosotros. El futuro, entonces, está en nuestro presente. En ese sentido, las bases filosóficas y legales que parten para que la educación se parta a distancia y para que el interés superior de los niños siempre sea el que se privilegie, están con base al artículo 3 constitucional y a la Ley General de Educación. Por ahí la licenciada Lupita nos hablaba sobre algunas reformas que se han hecho, donde se garantiza principalmente el derecho de los niños a la educación, el Estado recupera la rectoría y los principales o los principios rectores que se establecen son la educación obligatoria, universal, pública, inclusiva y laica. En ese sentido, los maestros incorporamos tanto en el aprendizaje a distancia como en el aprendizaje presencial la equidad y la excelencia educativa, entendido como un proceso de mejora integral que busca el elevado aprendizaje de los estudiantes. La nueva escuela mexicana trata de una filosofía y un modelo educativo donde la educación es humanista, de valores, y en la cual se ofrece la educación integral para la vida y considera el aprendizaje en una cultura de paz.
También este modelo pondrá énfasis especial en el civismo, en el humanismo, en el medio ambiente y en la educación para la salud. Todo esto emana en el interés superior de los niños. Y cuando preguntamos o cuando hacemos la referencia de la pregunta de qué debemos de hacer o qué estamos haciendo los maestros, primero debemos de estar privilegiando que todos nuestros estudiantes estén en línea, que todos nuestros estudiantes estén incorporados, estén de manera equitativa trabajando con las tecnologías que tengamos a la mano. Debemos de tomar en cuenta que la educación era una antes de la pandemia. Se concebía siempre como la presencial. Se utilizaba poco la tecnología en fines educativos. Existía lamentablemente una desvalorización de labor docente. Y existía entonces una poca relación de padres y de docentes. Al padre de familia se le hablaba nada más en el carácter administrativo y por lo tanto había un cambio educativo lento. Durante la pandemia existe un cierre de escuelas, pero surge una necesidad de dar continuidad a través del aprendizaje a distancia. Es por eso que los maestros lo principal que debemos de hacer es preocuparnos por los contextos y los grupos vulnerables. Establecer redes de comunicación para que todos los estudiantes estemos dentro y priorizar los aprendizajes por medio de la vocación y de la innovación docente. Y aquí yo iría contestando la pregunta que nos hace la licenciada Lupita. Los maestros debemos de ir priorizando los aprendizajes que estamos teniendo con los niños. La escuela está cerrada, el edificio, pero el aprendizaje sigue activo. Y los maestros, con base a una priorización de aprendizajes, de contenidos, debemos de tomar en cuenta siempre qué es lo más importante para nuestros niños. Estamos en momentos difíciles en los que debemos de ser empáticos, debemos de retribuir un poco lo que todos nos han dado, lo que los niños nos han dado y lo que la educación nos ha permitido crecer a los docentes. Debemos de priorizar los aprendizajes y debemos de tomar en cuenta que cada niño y que cada familia es diferente. Lamentablemente vivimos en un espacio o en momentos en México, en Veracruz, en los que no tenemos todos el acceso a las tecnologías. El maestro entonces es un guía totalmente, como lo decía en su libro de aprendizaje Frida Díaz Barriga, es un guía, es un mediador entre el aprendizaje y el estudiante. Y el maestro debe de buscar siempre, por medio de la innovación de nuevos materiales, el que los alumnos puedan aprender. Existen diferencias entre lo que es la clase a distancia, la clase virtual y la clase en línea. En la clase a distancia no es necesario conectar o tener conexión a internet. Los alumnos deciden en qué momento estudiar y los materiales de apoyo pueden ser libros, pueden ser cuadernillos. Tiene que ver mucho con el aprendizaje en cuanto a las 5 nuevas competencias para la vida, el aprendizaje permanente. Las clases virtuales se emplean con una plataforma, por lo que es necesario la conexión a internet. Y el docente comparte con estudiantes diversos materiales de consulta. Y las clases en línea emplean una plataforma que permite realizar videollamadas grupales, porque es necesaria entonces ahí una conexión a internet. Es su modalidad sincrónica. Y aquí es donde tenemos que encontrar la diferencia los maestros entre lo que es sincrónico y lo que es asincrónico. El estar yo en Zoom, el estar yo en una plataforma como Google Meet, como Microsoft Teams, donde puedo ver a los niños a través de la pantalla y trabajar de manera directa, es la parte sincrónica. Pero existen muchos contextos, existen muchos espacios donde debemos de trabajar de manera sincrónica. La educación no se detiene, el aprendizaje debe de continuar. Y yo presento algunos porcentajes de recursos que los maestros utilizamos y si ustedes se dan cuenta, la mayoría del porcentaje está en los alumnos que tienen conectividad intermitente. Entonces, en ese sentido, el maestro en estos momentos es un guía que debe de buscar siempre lo mejor para sus alumnos. Siempre debe de buscar la modalidad, tanto sea la sincrónica o asincrónica, pero que venga en beneficio al estudio y al aprendizaje de los niños. Muy bien, maestro Jorge Luis. Me gustaría también retomar otra pregunta respecto al tema que nos viene comentando.
¿Cómo se están adaptando esos procesos de evaluación en estos tiempos de pandemia, de acuerdo a la explicación que usted nos ha dado? Es muy difícil la adaptación en todos los sentidos por parte de los docentes y de los alumnos. Lamentablemente vivimos en un país desigual, en el que no todos tenemos acceso a las tecnologías. Por lo tanto, el maestro debe de buscar siempre una evaluación formativa en la que pueda permitir que los alumnos mejoren en sus procesos de estudio. La evaluación formativa permite modificar el método de enseñanza, permite tomar decisiones, permite retroalimentar, permite hacer ajustes en el proceso de tomar en cuenta las necesidades y características de los alumnos, porque la evaluación formativa se hace durante todo el proceso y mejora este. Yo creo que aquí los maestros, tanto los que estamos en línea y los que estamos de manera sincrónica, debemos de empezar a trabajar con dinámicas de evaluación diferentes a las que trabajábamos en el aula. Por ejemplo, Pedro Ravela nos habla mucho, y los maestros ponentes deben de conocer, sobre la cuestión de las rúbricas. Ya no estamos en tiempos en que los maestros nada más deben de solicitar los trabajos por fotografía y regresar el recibido, o el recibí la tarea o no la recibí, sino que por medio de una rúbrica, de una escala estimativa, debemos de motivar a los alumnos y decirles sus áreas de oportunidad, pero también sus fortalezas. Entonces, en ese sentido, yo invitaría no nada más a los maestros, sino también a los padres de familia en casa, a que siempre la evaluación que hagan de sus hijos o con sus hijos sea para el aprendizaje. Y esta evaluación va con base siempre a una realimentación o retroalimentación, en la que nosotros observamos el trabajo y podemos decirles a los niños, podemos decirles al estudiante qué tiene bien y qué tiene mal, pero siempre con base a la mejora. La intención es que mejoren, la intención es que sean mejores alumnos, que los estudios sean mucho mejores y que ese espacio de diversidad contextual que existe en el país cada vez lo vayamos cerrando un poco y tengamos la mejor educación para nuestros niños. Gracias, profesor Jorge Luis. Me parece muy interesante todo lo que nos ha comentado, pero también no hay que perder de vista que en esta pandemia muchas personas se han quedado sin empleo. Como bien lo dice, es una corresponsabilidad entre los profesores, también entre los padres, porque estamos en estos momentos auxiliando a los niños para que puedan obtener todos esos conocimientos ya más focalizados, pero también no perder de vista que hay muchas familias que se han quedado sin un empleo, sin una remuneración, y están pensando en la situación económica y también están viendo la situación de cómo ayudar a sus hijos, y a veces tienen 1, 2 o 3 hijos. Entonces, pienso que sí se está complicando, pero yo lo veo del lado optimista, en el que todos debemos ser corresponsables, sobre todo atendiendo al principio del interés superior del menor, que usted ha mencionado al inicio de su charla. Aquí es donde los maestros cumplen con esa gran función que tanto hemos luchado y peleado. Anteriormente existía una desvalorización docente. Ahorita es el momento en el que el maestro debe de buscar las formas, los mecanismos para que esos niños que tienen esas situaciones que usted platica, pues puedan acercarse un poquito más a todo lo educativo. Habrá niños que no tienen el acceso al Zoom o a la parte sincrónica, pero pudiéramos conectarlos por medio de una red llamada WhatsApp, que en muchos espacios es gratuita. ¿Y por qué no también con aquellos niños de espacios lejanos buscar una evaluación formativa desde un cuadernillo de trabajo? Entonces, en los maestros está ayudar mucho, en los maestros está mejorar y transformar desde el aula en línea, el país y el estado de Veracruz. Sí, sin duda, una corresponsabilidad de padres y maestros, y resaltando la labor de los maestros, que muchas veces no hemos volteado a verlo suficientemente para darles ese reconocimiento, y desafortunadamente por la situación en la que estamos pasando, con tanta carga de trabajo también por parte de los padres, estamos valorando realmente el trabajo titánico que los profesores realizan, desde preparar sus clases,
desde poderles transmitir esos conocimientos de una manera más fácil a los estudiantes. Muchas felicidades, profesor. A todos los profesores, muchas gracias por su participación. Profesor Vladimir Edgar Méndez Zacarías, ¿qué comentarios tiene usted acerca de la educación en los tiempos de pandemia del COVID-19? ¿Qué nos pudiera usted aportar? Es un proceso muy complejo, pero para que se entienda y que se haga llegar a la colectividad social, voy a mostrar algunos elementos que traigo preparados con la finalidad de que no sé si ya se logre visualizar. Sí, sí se visualiza. Si nos pudiera usted... sí. Ok. Sí, es que desde mi pantalla no lo logro percibir. Ok, en esta parte voy a hacer alusión a los retos metodológicos. ¿Qué retos metodológicos requiere la nación, requieren los maestros? Pues es un proceso en el cual al llegar la pandemia veníamos de una educación presencial netamente, y de ahí podemos ver que la educación que nosotros pretendemos dar de acuerdo al artículo 3º constitucional y del vocablo latín educare, educere, guiar, construir, conducir, podemos entender que cambia. Es decir, decía la doctora Silvia Smelkes que la calidad en las instituciones educativas inicia cuando reconocemos que hay problemas. Este era un gran problema porque de repente estaban todos los alumnos en la casa y no hemos podido regresar hasta el día de hoy. Pero es ahí donde los mejores maestros de México, los mejores maestros del estado de Veracruz y los mejores maestros de Orizaba han modificado todos estos procesos para hacer llegar la educación real, una educación de calidad a cada uno de los hogares y a cada uno de los alumnos. Porque la educación que teníamos, que era presencial, donde el docente estaba frente a 20, 30 alumnos, va a ser muy complejo que vuelva a ser lo mismo. De hecho, estamos parados ante una nueva normalidad. Las instituciones gubernamentales y las instituciones políticas se encuentran hoy preocupadas porque la educación, desde el libro de José María Morelos, desde los sentimientos de la nación, es para todos los mexicanos. Y como el ponente que me antecedió al mostrar la gráfica, no todos tienen acceso a este tipo de educación. Entonces se vuelve una educación elitista para aquel que tiene los medios para poder comunicarse, para poder conectarse. Y la educación a distancia es un sistema de enseñanza-aprendizaje donde el docente deja de ser docente para volverse tutor. Y obviamente eso tiene un impacto en los procesos psicológicos, por la asimilación, por la acomodación del conocimiento, que en unos momentos más voy a hablar y tratar de explicar para que la gente en este panel se interese, y sobre todo se interese en los padres de familia y la sociedad. Entienda que el rol del docente, al que se le decía docente, maestro, hoy cambia al de ser tutor. Y de ahí, bueno, vamos a encontrar que hay ventajas, sí, hay muchas ventajas, porque no se invierte tanto dinero en el traslado, pero la parte del proceso
ante la Declaración de los Derechos de los Niños y los derechos humanos y el derecho internacional, es una educación para todos. Y es una educación presencial. A nadie se le ha ocurrido ir a una instancia y decir, ¿saben qué? No tengo para que mi hijo continúe estudiando. Y es donde se vuelve complejo. Tendría que haber un análisis de la realidad muy fuerte, que no todos los mexicanos tienen acceso. Ese 3%, ese 5%, en más de 1 millón de habitantes es considerable, y considerando cuántos alumnos tenemos en las aulas. Se supone que va a abaratar los costos, sí los abarata, pero ha habido momentos, ¿no? Que hasta dónde el abaratar los costos va a generar una educación de calidad. Entonces, ahora hay unas modificaciones que son serias, porque pasamos de un plan de clases presencial que era general a un plan que es más detallado. Los maestros hoy deben saber más de planeación, más de sistemas metodológicos. Esa es una de las carencias muy grandes, que los docentes no tienen una didáctica para la enseñanza a distancia. De hecho, la confunden. Por eso mi compañero que me antecedió daba los 3 elementos de la enseñanza en línea, la enseñanza virtual y la educación a distancia. Entonces, tenemos maestros que ahorita se encuentran dando clases en línea. Y piensan que el poner un pizarrón y que los alumnos lo estén viendo y resolver ecuaciones, el alumno va a aprender, cuando ni siquiera los docentes tienen un dominio de las pizarras propias que trae, del compartir, del vínculo, potencializar, por ejemplo, el Zoom, el Meet, el Teams, etcétera. La duración antes de una clase era larga, hoy es corta y específica. La interacción era directa, ahora es indirecta, por eso se habla de una aula invertida. El aula cambió. ¿Por qué? Porque el aula ya no está acá, ahora está aquí en tu casa. Hay un seguimiento que es instantáneo, sí, en la educación tradicional, pero en la enseñanza virtual hay un seguimiento que es pausado. Entonces no vamos a ver que el alumno, ¿cómo vamos a constatar que el alumno lo domina? Por eso, en estos momentos, una planeación debe tener un inicio, un desarrollo y un cierre, pero basado. Y ya ni siquiera se habla de TICs, sino se habla de TACs, porque las tecnologías se vuelven sociales. Y también tenemos una evaluación que es presencial, cuando, oye, a ver qué entendiste, el alumno alzaba la mano, pero el problema, a ver qué entendiste, y pensamos que si le decimos al alumno, desde atrás de la computadora, entendiste, oye, ¿sabes por qué no pusiste la manita y la alzaste? Se vuelve un proceso complejo. Y entonces nos encontramos dando clases con ciertas carencias, con ciertos ejes rectores, con ciertas competencias que nos faltan no solamente a mis compañeros, sino a todos. Y que es necesario irlas delimitando, ir profundizando, porque debemos tener una didáctica. Como decían los griegos, didáscalos, didascaleia, debemos tener un arte de enseñar, pero ahora a distancia. Y debe ser fundamentado. Hay instituciones que dicen, no, no vamos a ver, el aprende en casa. Vamos a empezar con los programas de estudio. Cuando existe un acuerdo que es legalizado en el Diario Oficial de la Federación, donde hay una necesidad de que homogeneizar el acto educativo a nivel nacional, que es el aprende en casa. Entonces tenemos 2 modelos, uno tradicional y un modelo de aula invertida. Llevamos el aula a la casa.
Entonces el docente ahora va a ser un tutor, va a dar herramientas para facilitar. Pero ¿cómo vamos a lograr que los alumnos sean críticos si no generamos la crítica? Y es ahí donde Flipped Classroom, por eso se llama las salas de Classroom, y en este proceso que aquí les muestro, donde tenemos la computadora y todo el universo que hay de información. Entonces debemos hoy los docentes estar preparados para esos procesos metodológicos. Y no solo para esos procesos metodológicos, sino también entender los procesos cognitivos con los que los alumnos aprenden, qué requieren y qué necesitan, y cómo les vamos a hacer llegar esos contenidos con calidad, pero no solo con calidad, sino también con calidez, porque a través de esa pantalla, como recuerdo cuando éramos evaluadores nacionales y nos tocaba verificar a algún docente, algún supervisor, algún jefe de sector, siempre lo hacíamos pensando que a través de esa computadora había un compañero, alguien que se había esforzado por haber hecho un proyecto de gestión, un proyecto escolar. Por eso la formación que se recibió en cuanto a evaluación y evaluadores nacionales, pues era algo muy complejo, porque se requería procesos minuciosos. Y hoy las certificaciones sobre la educación en línea tienen que ser así, minuciosas. Porque no cualquiera se puede poner a dar clases a distancia. Ahora, ¿qué va a pasar cuando el alumno regrese a clases y conozca ese potencial y lo domine? Y le diga, oiga maestro, es que acabo de buscar en mi teléfono inteligente que lo que usted me está diciendo está mal. Y entonces tendremos los docentes que ir con algo que utilizaban mucho los griegos, que era la exégesis, contrastar la teoría con una fuente y decir, efectivamente, aquí en esta fuente, en este libro, en esta página, en este link, en este video, vas a encontrar la respuesta adecuada que estás buscando. Porque muchos lujos los docentes nos podemos dar, pero uno que es el más grande es de no ser ignorantes ante este cambio. Por eso vemos a los grandes maestros del estado de Veracruz y los maestros de Orizaba capacitándose, preparándose, cursos, los supervisores preocupados, y cada uno de nosotros haciendo el trabajo para que nuestros alumnos aprendan, los directivos coordinando los grupos humanos, a los compañeros, para que se cumpla el plan y programa de estudios de acuerdo a lo que la Secretaría de Educación Pública plantea. Y entonces tenemos ciertas competencias. Doctor Vladimir. Para cerrar, voy a mencionarles las competencias que son habilidades que debemos tener, psicológicas, pedagógicas, técnicas y comunicativas. Y hay herramientas sincrónicas y herramientas asincrónicas, sincrónicas como el chat, la pizarra, las videoconferencias, porque son en el tiempo. Y asincrónicas, los foros de discusión, los correos electrónicos. Cognitivas, por el análisis, la comparación y la contrastación. Y la metacognitiva, que es la planificación, el monitoreo, la focalización y la flexibilización. Ante todo, el aprendizaje debe ser fácil. No es mejor maestro el que hace ver algo fácil como difícil, sino es mejor maestro el que hace ver algo fácil, algo difícil como fácil. Muchísimas gracias. Doctor Vladimir, de acuerdo a lo que nos ha usted platicado, ¿usted qué considera que sea las necesidades o el apoyo que requiere el personal docente y directivos para enfrentar esta nueva pandemia? Ok, no requiere, todos en estos momentos saben manejar Zoom, manejar Meet, manejar chat, pero requiere una metodología propia para enseñar, que es muy diferente a la que se nos daba en las normales, en un momento dado, porque no había pandemia. De hecho, debe haber un cambio, desde cómo yo genero el conocimiento, cómo lo desarrollo y cómo lo evalúo. Entonces, los nuevos
próceres de la educación y las instituciones formadoras deben estar en estos momentos apuntando a eso, a que los maestros, y todos los maestros requerimos una metodología, no el dominio de las plataformas. Ya domino la plataforma, pero cómo metodológicamente voy a lograr que el alumno aprenda. Licenciada, ¿alguna otra pregunta? Gracias, doctor. Sí, doctor, me gustaría que nos pudiera responder. ¿Usted considera que exista un impacto emocional con con los estudiantes al momento de esta pandemia y cuando regresen a las aulas? Claro, el impacto emocional es tremendo. No tenemos grandes problemas, ¿no? Y uno de los problemas fuertes es que los niños es el alto consumo, por ejemplo, del azúcar. El niño sufre ansiedad. Tenemos a los niños que están 5 o 10 kilos arriba de cuando ellos, antes de regresar a casa, ¿no? No tienes espacio para socializar, para correr. Entonces hay muchos niños que sufren ansiedad, muchos niños que están sufriendo, inclusive en los hogares, violencia, que les gritan los padres, que los padres son poco tolerantes a la frustración, que ven que los alumnos no aprenden, que los alumnos no avanzan, que no se están haciendo las cosas como realmente ellos quieren o desean, entonces se vuelve muy preocupante para ellos. Y quisieran que ya regresaran a las escuelas, ¿no? Y hoy sí podemos decir, al maestro le encuentran un valor, pero hace tiempo decían, ah, pues ahí va el profe, y le quitaron el SOR. Cuando en estos momentos, después de la pandemia, creo que los profesores vamos a tener ese término completo, porque van a ver lo importante que somos en cada una de las aulas. Y esa necesidad surge de la parte social. Por esto quiero decir que nuestra labor es una de las más importantes y es la piedra angular del crecimiento de este país. No solo de este país, sino en el mundo, quienes han crecido y que se han desarrollado, como lo es Finlandia, como lo ha sido Japón, Estados Unidos, Austria, ha apostado mucho a los procesos educativos. Muchas gracias, doctor Vladimir Edgar Méndez Zacarías. La voz a la profesora Elizabeth Adriana Nieto León. ¿Qué opina usted, profesora, acerca del tema que estamos comentando el día de hoy, la educación en tiempos de pandemia del COVID-19? Hola, pues buenas noches nuevamente a todos. Es un gusto escuchar las reflexiones de todos mis compañeros docentes. Esta noche más que nada quisiera compartir, pues bajo mi experiencia, mi propia reflexión respecto de esto. Creo que debemos tener mucho cuidado cuando hablamos de educación, no solamente en tiempos de pandemia. Para mí, creo que sí se ha encrudecido o se ha hecho más evidente algunas necesidades educativas con los estudiantes. Especialmente se ha enfocado mucho a la tecnología y a la conectividad. Pero la realidad es que nuestro sistema educativo ya tenía deficiencias desde más atrás. Porque ahora viene un nuevo término que hablamos que es vulnerabilidad académica. Y creo que en todo momento no podemos centralizar solamente o determinar ciertos grupos vulnerables, que en el momento en que yo entendí el concepto, inmediatamente vino a mi mente, pues, los inmigrantes, quien no tiene conectividad, los chicos con alguna discapacidad intelectual, física, la pobreza, todo lo que han comentado los compañeros. Pero eso ya lo teníamos desde otra visión. El rezago educativo ha sido la punta del iceberg durante muchos años. Entonces, aquí yo creo que la pandemia vino a hacernos una pausa para realmente reflexionar qué es lo que exactamente tenemos que debe de permanecer en la educación y qué es lo que debemos cambiar. Uno de los aspectos, tomando en cuenta con mis compañeros, es que indudablemente el docente es el elemento gran parte del éxito educativo.
pero debe de entender que más que llenarlos en esta educación a distancia de puras actividades y que sea solamente instruccional, debe llegar a esta metodología que dice el maestro Vladimir y debe recordar lo que es la esencia de la educación, que es inspirar, motivar, guiar, potencializar, que el alumno sepa que lo que está aprendiendo ese día y lo que está destinando en ese día le sirve para su vida cotidiana y que le va a hacer una mejoría en su propia vida o en su propio entorno. Creo que esa parte inspiradora, creo que esa parte del coraje, esa parte de cambiar, ya veníamos en un sistema educativo muy reumático, muy mecánico, donde se le daba solamente prioridad a ciertas asignaturas, español y matemáticas, que indudablemente son importantes, pero que realmente no ven de manera integral al alumno. Se preguntaba sobre las emociones. Creo que hubo un tiempo en que creímos que lo único importante era rellenar al alumno con conocimientos y pensamos que esta parte emocional no era importante. Como dicen los grandes filósofos, el amor es el motor del mundo. Somos seres emocionales. La educación no tiene que verse como una industria, como una empresa, tiene que verse como la realidad, una gran diversidad humana que nos ha dado esta potencialidad para ser la especie dominante. Y ¿qué es lo que siempre nos saca de los problemas o lo que nos invita a aprender? Es principalmente la necesidad como la motivación. Entonces, ese elemento principal no puede faltar en una clase y es lo que nos va a dar el éxito, porque tampoco podemos apostar porque los que ya tienen conectividad al 100% ya tenemos garantizado un aprendizaje. No es verdad. Tenemos que ser muy cuidadosos y recordar que no es evaluar por evaluar, rellenar de actividades y que el niño me conteste un examen, sino que realmente lo que está haciendo le sirva para su vida. Y las emociones son lo más importante. ¿Cómo hacerle ver que indiscutiblemente de las dificultades que esté presentando, puede salir adelante, puede mejorar? Y sobre todo esta actitud positiva de que ahora en los últimos tiempos, antes de la pandemia, también veíamos ya una gran depresión infantil. Ya escuchamos noticias respecto a suicidio de los niños. Entonces, es una gran alerta que debemos ser muy, muy cuidadosos. Y ese tacto humano, aún a pesar en las pantallas, aún lo puede brindar el maestro, pero un maestro comprometido, un maestro que sabe claramente lo que es la concepción de la educación. Entonces, yo creo que aquí habría que revalorar un todo, ¿no? Yo me atrevo a dar algunas sugerencias que creo que son importantes para mejorar la educación. Entre ellas, principalmente, es pues una buena preparación en las escuelas normales con los maestros. No solamente en el área de tecnología, sino también en este aspecto actitudinal, porque al ser director, al convivir diariamente, también tristemente hemos observado que ya tampoco hay una actitud de servicio. Y esta carrera es para eso, es para brindarle a los estudiantes lo mejor de uno y nadie puede dar lo que no tiene. Tenemos que ser por garantía el maestro un buen ser humano, un ser humano empático. Demostrar no con el discurso las emociones, sino realmente lograr ese clima, ese ambiente de aprendizaje que potencialice todas las inteligencias que tenemos en el aula, indiscutiblemente en cualquier momento. Yo recordaba en mis inicios, cuando estaba en zona rural, que no teníamos ni un pizarrón y que dibujábamos en láminas de papel bond y se pensaba o pensaba yo y cuando tuviera yo las condiciones, la computadora, el salón de clases perfecto, se iba a dar ese aprendizaje. Creo que la pandemia nos vuelve a reestructurar esto. No es el edificio, como decía el compañero, es la relación, ese clima que se dé entre un verdadero mediador del aprendizaje y los estudiantes. Entonces, creo también en esa esencia que, reitero, nos falta un fortalecimiento en las escuelas normales.
no solamente metodológico, sino actitudinal. También no solamente el buen maestro debe pasar desapercibido. Hay buenos maestros, pero no hay tampoco ningún incentivo ni académico, ni de estudios, ni económico. Y pues se está ahorita hablando nuevamente de esta revalorización social, pero no mejora también las condiciones personales del maestro. Yo creo que también es muy válido que se le reconozca desde diversos aspectos y que va a ir más motivado y más cuestión en su clase. No sé, creo que en esencia también, siendo mamá también de un niño en educación especial, orgullosamente tengo un hijo autista, es también muy importante en esta parte que las tecnologías realmente nos ayuden a reducir el límite de estas discapacidades. Pero nos falta a los maestros preparación porque en el área de inclusión no es justo para el niño que se le vaya a entretener. La inclusión, en mi opinión, está en pañales en nuestro sistema educativo. Sigue en letra muerta en los discursos, pero el maestro que tiene que atender a niños especiales aún no se le ha dado esa capacitación correcta para que pueda brindar. Y esa es una gran barrera de aprendizaje adicional. Entonces, creo que en esencia es preparar bien a los nuevos maestros de una manera integral, reconocerlos de distintas áreas, así también que existiera una movilidad en el sistema educativo. Ahora, a los mejores maestros, pues también enviarlos a estas zonas difíciles, que zonas rurales, con algún tipo de incentivo, apoyarnos más al que más sabe es el que más puede brindar. Pero esto requiere de una gran organización política que a veces es superior a la académica y que debería ser al revés. En nuestras escuelas debería pesar más nuestras sugerencias académicas, porque somos los que estamos ahí día a día observando las necesidades de aprendizaje que necesita cada uno de nuestros estudiantes. Profesora Elizabeth Adriana Nieto León, me gustaría hacerle una pregunta. ¿Cuáles son las medidas que se están tomando actualmente para priorizar precisamente la educación para el sector vulnerable? Pues bajo mi experiencia, a algunos niños que no han tenido conectividad se les ha proporcionado cuadernillos. Los maestros en esta innovación o creatividad buscan alguna manera de dejar algún material extra, de apoyarlos. La mayoría tiene teléfono, cuestiones así. Pero creo que en esencia lo que yo quisiera rescatar es que tanto el maestro debe de tener los elementos básicos para poder dar una clase, también es cierto que debe de saber dar esa clase. Y como retomo las palabras del maestro Vladimir, ahora en este momento virtual, no solamente proporcionarle un cuadernillo a un niño, en medio explicarle a través de un teléfono, nos va a dar esta pauta, sino que debemos mantener un mayor contacto, lograr ese ambiente de aprendizaje ahora con otro medio distinto. Pero no olvidar que la educación es eso, apoyar a nuestros estudiantes, potencializarlos, guiarlos, estimular para qué están estudiando, construir un proyecto de vida, porque será la única manera que realmente construyamos un proyecto de nación como cada mexicano y cada niño merece. Muchas gracias, profesora Elizabeth Adriana Nieto León. A continuación, me gustaría cederle el uso de la voz al profesor Ángel González Alducin. Buenas noches, profesor. Me gustaría saber cuáles son las medidas que se están tomando o que se deben de tomar para priorizar precisamente la educación en los grupos vulnerables. Y asimismo, me gustaría escuchar acerca de su opinión de cómo se está llevando a cabo la educación en los tiempos de pandemia del COVID-19. Buenas noches, profesor. Muy buenas noches. Gracias por cederme la palabra.
Pues habría que definir qué es la vulnerabilidad. Una persona vulnerable es una persona que puede ser dañada, tanto física, psicológica, moralmente. Entonces, pues una persona débil, una persona frágil, una persona abandonada, es una persona vulnerable. Y tenemos tantos grupos en México de vulnerabilidad que es muy difícil abarcar todos. Lo que se está haciendo es priorizar la educación en México. Y los maestros, hablo como docente, que hoy vengo hablando como docente porque me encuentro con directores aquí a mi alrededor. Pues es difícil. Tengo un grupo en este momento de 26 alumnos, los cuales no todos se pueden conectar, como ya lo habían dicho mis compañeros ponentes. Tenemos que ver de qué manera podemos ayudar a estos alumnos, porque no solamente son los recursos económicos o los recursos económicos, también las problemáticas que viven en casa. Hay quienes no cuentan con mamá, no cuentan con papá, los abandonaron con los abuelitos, etcétera. Tenemos tantos casos que resolver como docentes que hay que ponerse en esa educación socioemocional de la que ahora se está hablando, porque es una de las nuevas medidas educativas en el país, la educación socioemocional, el ver que el alumno aprenda a conocerse a sí mismo, para que pueda entrar en empatía, para que pueda ser una persona la cual se descubra que puede desarrollarse, claro, nosotros motivándolo, como ya lo mencionaban los compañeros ponentes, y él así pues va a empezar a aprender, como ya lo decía el profesor Francisco desde un principio. No es tan fácil, es difícil cubrir necesidades. Hablaba yo en días pasados con el Comité Directivo Municipal de aquí de Orizaba, Acción Nacional, ver de qué manera pudiéramos apoyar a algunos niños que no tienen dónde imprimir ni siquiera el cuadernillo, que algunos militantes no poseen ese recurso y nosotros poderles ayudar a poder actuar en esas situaciones de vulnerabilidad para resolver los problemas, no nada más verlos, porque muchas veces observamos al niño de la calle, pasamos junto de él, le tratamos de brindar una moneda, una pequeña ayuda, pero no se resuelve su problema. La cuestión es tratar de resolver estos problemas de vulnerabilidad en corto. Aquí, como lo estamos manejando, en este foro, es muy bonito, se habla mucho, pero yo creo conveniente que si el comité así lo lleva a cabo, podemos ayudar a ciertos niños, hijos de militantes o parientes de militantes, en los cuales pues auxiliarles de esta manera y que puedan tener, a lo mejor no la conectividad que se necesita, pero sí el recurso para poder trabajar. Muchas gracias, profesor, por su aportación. Sin duda, la pandemia de COVID nos ha dejado evidenciado la situación actual de los estudiantes, ha venido a abrir más la brecha entre las desigualdades entre los grupos vulnerables, como bien lo ha comentado. El sector vulnerable no solamente es toda aquella persona que sufre, desde el niño que es huérfano o desde el niño que ha sufrido algún tipo de violencia en su casa, los indígenas que también se enfrentan a este tipo de desigualdades por la cuestión del dialecto. Tan solo en México existen 43 dialectos distintos y por lo tanto cuando se imprimen los cuadernillos para poderles auxiliar en sus tareas, tomando en cuenta que son zonas rurales donde no tienen ni siquiera internet o simplemente no pueden accesar a ellas por la cuestión económica, también nos encontramos con esa vulnerabilidad porque por los 43 lenguas indígenas que existen en nuestro país, las 43 variantes, pues eso hace también un poco más difícil poder imprimir
esos cuadernillos en esos dialectos, ¿no? Sin duda, de acuerdo al Instituto de Telecomunicaciones, hacía un estudio en este año 2020, a partir del mes de abril, donde señalaba que del 64% del 100% de la población, solamente el 64% tiene acceso a Internet. Y de ese 64% que tienen acceso a Internet, solamente el 53% tiene Internet en casa, lo que hace a que nos vayamos abriendo en esa brecha de desigualdad tecnológica. Ahora, transportamos esos datos a las zonas rurales, a las zonas serranas, indígenas, y el panorama es terrible, porque existe el 40%, y eso ya es mucho en las zonas serranas, y de ese 40% que goza del Internet, porque ya sé que se conecta en su trabajo o en el municipio, en los lugares donde tienen el Internet abierto, solamente de ese 40%, el 4% tiene Internet en su casa, en las zonas serranas. Entonces, sin duda, ustedes como profesores, la Secretaría de Educación Pública se enfrenta a una situación gravísima que a todo el mundo nos agarró desprevenidos, porque eso no es nada más de México, es en todo el mundo, que si bien ya se venía utilizando la tecnología para poder accesar a la educación, lo cierto es que no se daban ese tipo de clases desde el nivel de preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, y si tomamos en cuenta que en México tenemos aproximadamente 26 millones de estudiantes, desde niños a adultos, entonces sacando los porcentajes de la información que brindó Comunicaciones, pues vemos que solamente el 4% de la zona rural tiene acceso a Internet desde su casa. O sea, de 4 personas de cada 10, perdón. Lupita, afortunadamente el gobierno nos dio la autonomía dentro de la evaluación. Entonces nosotros, como docentes, podemos ir adaptando, ir formando pequeños grupos, en los cuales algunos que sí tienen conectividad, los que ven las clases a distancia, los que solamente trabajan con cuadernillo, y así sucesivamente. La revalorización de la función docente, como lo mencionaba ya el doctor Vladimir, pues se va a dar, porque se están dando cuenta los padres de familia que no es una función fácil, que es una función en la cual tenemos que atender a todos y a cada uno de nuestros niños. En cuanto a la vida saludable que manejaba el doctor Vladimir, pues es cierto, el niño tiene que estar físicamente sano también para poder tener una educación de calidad. El niño tiene que comprender sobre su alimentación, sobre la manera de cómo estar ejercitándose, porque ahora así en las clases a distancia, con las pausas activas, se viene dando, y nosotros también como docentes tratar de brindarles el tiempo, porque hay situaciones en las cuales no entiende el niño lo que está viendo en las clases a distancia. Tiene que esperar al padre de familia. El padre de familia ya sale tarde del trabajo, y en lo que se pone a trabajar con el niño ya les dieron las 9, las 10 de la noche. ¿Cuántos casos conozco de esos que el niño nada más está sentado? El niño distrayéndose con la tablet, con el celular, con la televisión, y poco hace caso a lo que tiene que hacer. Como lo mencionaba la maestra Eli, nosotros tenemos que ser capaces de centrar la educación, de concretizar, ya lo había mencionado el profesor Francisco, el profesor Vladimir, ser muy concretos ya en esta situación y ver qué es lo que se va a trabajar en específico para que el niño lo pueda entender, para que el padre de familia no tenga que estar haciendo una doble explicación en casa, y así el niño lo pueda conceptualizar. Afortunadamente ya en esta semana ya tenemos libros de texto en los cuales el niño puede ayudarse. Ya
Si no entiende alguna situación del aprendizaje en casa, pues bueno, ahí tiene sus libros que le van a auxiliar. Pero sí es difícil que todos trabajemos de la misma manera. Anteriormente, lo recordará la maestra Elizabeth, el profesor Vladimir, que ya tengo el gusto de conocerles con anterioridad. Nosotros íbamos a capacitaciones en las cuales convivíamos, había una interacción, nos presentaban a nuestro asesor, teníamos momentos para reflexionar y se daba esa capacitación. Hoy en día nos mandan solamente un PDF para tener un consejo técnico escolar, el cual se tiene que desglosar y se acabó. Ya no es lo mismo. Si nosotros como docentes no tenemos esa capacitación que se debe de tener, es muy difícil que también lo podamos transmitir hacia nuestros alumnos. Es por eso la importancia de estos foros que se están realizando, porque así podemos aprender tanto maestros como los militantes que son padres de familia y bueno, cualquiera que se acerque a este tipo de foros, algo va a aprender. Muchas gracias, profesor. Para concluir, porque ya se nos está terminando el tiempo, ¿algún comentario final? De manera breve. Profesor Jorge Luis. Sí, de manera breve, yo siempre hablo sobre una frase, es una frase muy famosa, inclusive de Marvel, de los niños, que a un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Nosotros los maestros estamos ahorita con un gran poder y nos podemos convertir en esos grandes héroes que el país necesita para, junto a los padres de familia, que también tienen una función súper importante, lograr mejores ciudadanos que finalmente van a ser aquellos ciudadanos que nos van a gobernar, que vamos a tener presentes cuando nosotros seamos adultos mayores. Entonces, en nosotros los maestros está mejorar nuestro país, mejorar nuestros alumnos y mejorar el aprendizaje de cada uno de ellos. Muchas gracias, profesor Jorge Luis. Profesor Vladimir Edgar, ¿nos pudiera dar su conclusión final, por favor? Y como no, muchísimas gracias. Mire, yo me voy a despedir con una frase de Fray Bernardino, el Aye quod agis, en latín, y significa haz bien todo lo que tengas que hacer. Esperemos continuar haciendo las cosas bien, y creo que en esta gran cruzada, en estos momentos, hay una piedra angular, que es la educación formal. Y todo el mundo está volteando a verla, la industria, los sectores, los partidos políticos, y es algo bien importante que todos estemos en sincronía por mejorar el aprendizaje de nuestros alumnos y sobre todo la educación pública. Muchas gracias. Gracias, profesor Vladimir Edgar Méndez Zacarías. Su conclusión final, profesora Elizabeth Adriana Nieto León. Yo quisiera concluir agradeciendo el esfuerzo de los padres de familia o aquellos que están ejerciendo el papel de tutor y que están haciendo un gran esfuerzo desde miles de condiciones diversas que podríamos pensar para apoyar lo más posible a nuestros niños en esta situación de pandemia, porque no es un reto nada fácil. Mi más grande reconocimiento también a mis compañeros docentes, porque en estos momentos de crisis también se ve la vocación magisterial y hemos visto a través de videos, de clases, hemos comentado ver la gran diversidad con la que ellos ocupan para poder brindar lo mejor posible una calidad educativa. Entonces también es muy, muy, muy reconocible y que como sociedad debamos entender que la educación no solamente le corresponde a la familia y a los profesores. Estamos educándonos en todo momento al respetar en educación vial, al ponerte un tapabocas, al dar un buen consejo. Estamos educando, pero el ejemplo es el que arrastra todo y que debemos ser cada día mejores seres humanos para que los niños nos observen y podamos mejorar la sociedad mexicana.
Gracias. Muchas gracias, profesora. Profesor Ángel González Alducin, una conclusión final, por favor. Pues solamente pedir a la sociedad que exigir nuestro derecho de educación en aquellos tiempos del presidente Vicente Fox Sara. Se vio en las aulas cómo llegaron las computadoras, los pizarrones interactivos, y se trató de dar una reforma educativa, la cual se perdió con el paso de los años. De ahí, pues vinieron otros dos presidentes y no se ha visto que las aulas se llenen de los elementos. Es importante que el gobierno apueste por la educación. Ya lo decían mis compañeros, el futuro está en nuestras manos. La sociedad que nosotros podamos crear es la sociedad que más adelante nos va a exigir, nos va a reclamar hacer las cosas bien. Si nosotros no formamos a formadores, pues simplemente no podemos esperar grandes cosas de nuestro México. Así es, profesor. Como bien lo ha dicho, la Ley General de Educación actualmente contempla en su artículo 115 que se debe destinar el 8% del Producto Interno Bruto a la educación. Y dentro de ese rubro, dentro de ese mismo artículo, establece que efectivamente se les tiene que dotar de las herramientas tecnológicas a las escuelas. Entonces creo que como ciudadanos, como cualquier persona, ustedes como profesores deben de estar atentos año con año para verificar que efectivamente se les haga entrega al sector educativo de ese 8% del Producto Interno Bruto, que como lo había yo mencionado al principio, en la Ley General de Educación del año de 1993 no estaba contemplado. Se hizo una reforma en el año 2002 donde se mencionaba que se tenía que entregar ese 8%, pero estaba en el artículo segundo transitorio. Sí estaba contemplado en la ley. Posteriormente vinieron otros gobiernos y el gobierno actual en el año 2019 lo que hace es derogar la ley anterior, la Ley General de Educación, pero transcribe ese artículo segundo transitorio del año 2002, lo transcribe y ahora lo emite en la ley que está publicada en el Diario Oficial de la Federación, que va a ser un año, que fue en el mes de septiembre del año 2019, y que ahora sí contempla ya dentro del cuerpo de esta ley que ese 8% les corresponde al sector educativo. Muchas gracias a todos, se nos ha terminado el tiempo. Agradecemos, por supuesto, la participación de nuestros panelistas externos que nos hicieron el honor de acompañarnos en esta emisión, al doctor Vladimir Edgar Méndez Zacarías, a la profesora Elizabeth Adriana Nieto León, al maestro Jorge Luis Martínez Aguilera y al profesor Ángel González Alducin. Asimismo, le doy las gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Soy Guadalupe Pérez López, muchas gracias, nos vemos en la siguiente emisión.